Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, ¿qué le digo? ¿Qué le digo con esto? ¿Qué le digo con lo que hay? ¿Qué le digo con Alejandra Piaggi? ¿Y qué le digo tiene que ver con qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Qué le digo a cada uno de nosotros? Y luego, de acuerdo a qué nos decimos, de qué manera, qué pasa con lo que nos pasa, ¿qué le decimos al otro? ¿De qué manera también tratamos a un otro? ¿De qué manera nos dirigimos con un otro? Porque si a veces en el que nos decimos a nosotros mismos no tenemos cuidado, no tenemos templanza, es muy difícil dirigirse a un otro. Porque de la manera en que verdaderamente nos tratamos, es como tratamos y como permitimos que nos traten. Por todo esto es que hacemos ¿qué le digo? ¿Qué nos decimos? ¿Qué te decimos? Y tratamos siempre de llevarte puntos de vista, apreciaciones, que a nosotros por lo menos nos cautivan en lo que es el conocimiento. Que se puede estar de acuerdo o en el desacuerdo, eso es ¿qué le digo? Pensar por vos. Poder decir, este punto de vista me parece pertinente, o esta visión me hizo cambiar tal idea, o no, o sostengo lo que yo creo, lo que yo soy, lo que yo pienso, o en definitiva también puedo llegar a construir, porque destruir es muy fácil, pero construir y con un otro y empatizando en un otro, por lo general es más difícil. Por todo esto es que hacemos, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. ¿Qué le digo? Es tu magazine de interés general para atravesar la coyuntura económica, política y social, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Qué le digo? Y ¿qué le digo? Significa también que te digo, y hoy te voy a decir el Servicio Meteorológico Nacional, que ha cambiado un poco al respecto, porque verdaderamente tuvimos un alivio en lo que fue esta mañana. Anoche fue diluvio en un determinado momento, pero después rápidamente salió el sol, pero nos permitió adentrarnos en una mañana donde tuvimos un alivio vinculado a las temperaturas. Por eso es que ahora podemos decir que la temperatura es de 27 grados 6, que la sensación térmica es de 28 grados 5, que la humedad es del 55%, que la presión es de 1013.6 hectopascales, que el viento es a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. A ver, la máxima para hoy ya la estamos viviendo, 28 grados, estamos con una sensación térmica de 28 grados 5. Ahora nos vamos a adentrar a mañana y mañana vamos a tener una linda mínima que es mínima de 19 y máxima de 28, en donde va a estar parcialmente nublado pero extraordinario en la diferencia entre las mínimas y las máximas. El sábado una mínima de 23, una máxima de 32, ahí ya empieza nuevamente a escalar, y el domingo ya tenemos una mínima de 24, una máxima de 33 con tormentas aisladas durante la madrugada y también primera mañana. Luego vamos a tener un lunes con una mínima de 24, una máxima de 31, el martes una mínima de 23, una máxima de 28, relativamente lindos días. Y luego el miércoles una mínima de 22, una máxima de 30, y lo que no se esperan son lluvias. Ahora también en qué le digo, te voy a decir que lo que yo te digo es que estás en la fusión que nosotros denominamos del año, porque vos nos podés sintonizar en FM 94.9, pero también podés ingresar a nuestra plataforma que tiene TV en vivo, radio en vivo, portal de noticias, empieza ahora a haber también trivias, va a haber y juegos para con vos, así que sumate que tenemos redes propias y podés formar parte de
este nuestro mundo. Y a partir de eso te digo, FM 94.9. Y si no, también la plataforma www.fmradiocristal.com.ar. En esta fusión del año, FM Radio Cristal 94.9. Staff de equipo, plataforma, actualización, Sebastián Ibarra, portal de noticias, Nicolás Foscaldi, en redes, Luciano Moreno, en el área de departamento comercial, Marcela Reyes, y nuestro pulpo en la operación técnica y demás, como lo es el gran Daniel Martín, con todo un equipo de locutores también, con 2 estudios aquí en Recoleta, en Villa Urquiza, para brindarte verdaderamente lo que consideramos que es lo mejor para vos. Y si vos con este que le digo, que te digo a vos, querés formar parte, te voy a decir las redes. ¿De qué manera podés formar parte de las fusiones del año entre la 94.9 y Radio Cristal? Que nos podés escuchar a nivel nacional como internacional. Por Instagram, @FM Radio Cristal 94.9. Instagram, @FM Radio Cristal 94.9. Si no, por Twitter, @FM_Radio Cristal. Y si no, por Facebook, Radio Cristal. Y YouTube, Radio Cristal 94.9. En YouTube lo subimos permanentemente. Ahora ya vamos a ingresar a www.visiondesarrollista.org, que es un placer, y obviamente también ingresen a www.visiondesarrollista.org porque son fantásticos. La semana pasada tuvimos a Nicolás Foscaldi y hoy otro invitado de lujo, y siempre a la cabeza con uno de ellos. Pero en el mientras tanto, ¿no nos pudiste escuchar ahora? Lo podés escuchar, ver por el canal de YouTube Radio Cristal 94.9 y a disfrutar de cada momento. Y si no, también está en la plataforma www.fmradiocristal.com.ar. Se sube absolutamente todo. Por ahora se sube. Ya va a llegar el momento de que se baja. Y continuamos ahora con mucho, pero mucho más. ¿Qué le digo? Bienvenidos al momento visiondesarrollista.org. ¿En qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Y ahora estamos con www.visiondesarrollista.org y llega el momento de presentarlos a ellos. Hoy lo tengo como siempre y desde siempre a nuestro comandante a bordo de www.visiondesarrollista.org. Él es codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero, periodista. Por lo general nos sale desde Nueva York, pero a veces también nos ha salido desde otros lugares. Pero Estados Unidos, se viste de gala. Estando Francisco, a ver, Pachi le dice todo el mundo, Paxi le digo yo, tiene cantidad de nombres, Francisco, Pachi, Paxi, Uranga. ¿Cómo estás, Pachi? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Y allí cómo está? ¿Estás en Nueva York en este momento? Nueva York, en Brooklyn, sí. Muy bien, yo también estoy en Brooklyn, en la calle Brooklyn que queda por acá, una cortada por Recoleta. Muy bien, y en cualquier momento en Villa Urquiza, así que tendré otra cortada también en Villa Urquiza. ¿Cómo está la temperatura allí? ¿Qué temperatura hace? Aproximadamente. No sé exactamente, pero está lindo, o sea, no hace, está ventoso, eso sí, seguro, pero no hace frío. Hace unos días nevó, así que comparado con eso está bastante bien la temperatura. Ay, sí, fueron algunas personas que siempre van a Nueva York de Argentina porque están de vacaciones y me dijeron que fue una nevada terrible la de la semana pasada, ¿no? Nevó bastante, sí. Fue la más grande de este año que hemos tenido, pero bueno, no es que llegaba a quedar en suelo, o sea, los parabrisas de los autos, por ahí veías una capa finita, pero no fue una cosa así terrible tampoco, ¿no? Bueno, no, pero vos imaginate que nosotros nos vamos de 33 grados 7 de sensación térmica como hizo ayer allá, y muchos me mandaron filmaciones de la nevada, no digo muy fuerte, pero para nosotros ver esa nevada que se estaba vivenciando es importante. Ustedes tienen otra costumbre, mis amores.
Bueno, yo igual he estado poco tiempo, pocos inviernos, digamos, acá. Pero ¿Cuántos inviernos sí sé estás que en el teniendo? ¿Cuántos este es inviernos? el segundo Bien, invierno. bien. Y me dijeron que este iba a ser más frío, pero la verdad es que hasta ahora, al menos, la experiencia fue que fue peor el verano y el invierno pasado. Bien. Igualmente todavía no ha finalizado. No. Dicen que febrero en general es el mes más frío. Por eso te lo dije, desde ese punto de vista. Bueno, ahora nos vamos a adentrar con nuestro invitado de lujo, porque si tenemos lujo, lo tenemos bien. Estamos con él, politólogo, periodista, miembro de la Fundación Frondizi, editor y colaborador permanente de Visión Desarrollista. Estamos con alguien que a mí siempre me da un placer enorme entrevistarlo, como lo es Guillermo Ariza. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, Alejandra, el placer es mutuo, la verdad que es muy entretenido cómo lo presentas las cosas y haces una historia del clima, una historia que eso requiere talento, ¿eh? Gracias, Guillermo. Buenísimo, Ahora lo que vamos buenísimo. a hacer es adentrarnos y le voy a dar la posibilidad a Pachi que te haga la primera de las preguntas, porque yo después empiezo a tener yo esa alternativa y acaparo. Y cuando acaparo, después paso a otras temáticas. Entonces, vamos con Pachi, que te va a dar la bienvenida. A partir de ahí te doy la posibilidad de la primera de las preguntas. Pachi, no siempre ocurre esto, así que aprovechala. Vamos. Guille, ¿cómo estás? Mira, te iba a preguntar porque nosotros hemos estado charlando estos días sobre lo que está pasando en Argentina y me comentaste algo que a mí me pareció interesante, que es sobre como que estás prestando especial atención en cómo de alguna forma esta especie de cambio de momento político estaba afectando a la gente con la que uno se rodea, ¿no? Ciertos tipos de expresiones, no hablo específicamente de nadie, sino como el ambiente, más allá de la dirigencia política, como que hay una especie de sensación de cambio o se podría decir de cambio de temperatura política, cosa que a mí me interesa porque yo no la puedo percibir porque no estoy allá, por más que obviamente uno tiene ciertas sensaciones indirectas. Querés saber cómo lo estás viviendo, cómo estás viendo eso, qué cambio importante estás viendo en ese sentido. Bueno, es muy interesante la pregunta. Yo te diría que este clima que se ha exacerbado, por eso lo hemos estado comentando, pero es también lo que generó el resultado electoral. No es reciente, lo que pasa es que con el cambio de gobierno y la necesidad de la gestión y enfrentar las realidades complejas del Congreso, de la convivencia y demás, como que ponen un punto de tensión muy fuerte que creo que se traslada a las conciencias individuales y a las familias. Cosa que si vos mirás para atrás sabemos que ocurría desde antes, pero ahora como que, yo lo diría de esta manera, un tanto provocativamente, como que se destaparon cosas que antes no se decían. Bien. ¿Y cuáles serían esos destapes, Guillermo? Y por ejemplo, una especie de vindicta, así de venganza, por todo lo que hemos sufrido, entre comillas, porque los que dicen eso suelen ser los que no sufren, o no sufren mucho, o sufren de un modo distinto al padecimiento material. Y entonces como que hay que hacer una revancha y si podemos borrar a los sindicatos, borramos a los sindicatos, si podemos bajar los salarios, vamos a bajar los salarios y sin decirlo también vamos a bajar las jubilaciones, porque en la lógica de este dispositivo también va a ocurrir. Entonces todo eso, aumenta la tensión. Está por otro lado la fuerza, el impulso que tiene el resultado electoral, la condición de nuevo gobierno, el necesario acuerdo changüí, digamos así, que debes darle al gobierno que entra. Todo aquel que entra tiene que tener la posibilidad de resolver los problemas. Los problemas están ahí, son objetivos, no están inventados. Los podemos vivir de manera distinta cada uno, pero los problemas son objetivos y la mayoría de ellos mensurables en números, ¿no? En número de pobres, en número de caída del salario, en número de baja de posibilidades, de dificultades para invertir, dificultades para pagar las deudas, y así sucesivamente. No quiero pintar un panorama tétrico, porque creo que también hay dinamismo en la sociedad y en la economía. ¿En qué hay dinamismo en la sociedad, Guille? Cuando la gente que estaba, como por ejemplo, pensando que todo estaba bien, que también había, o que estaba mal, pero que era lo mejor posible para hacer,
Bueno, ahí veo, por ejemplo, es un campo muy fecundo, porque yo no soy de los que creen que los buenos están de un lado y los malos de otro, para nada. En consecuencia, en ese segmento, en el segmento podríamos genéricamente incluir el peronismo. Yo me resisto un poco a reducir el peronismo al kirchnerismo y el kirchnerismo al peronismo. Creo que son fenómenos muy, muy ligados pero diferentes, que se pueden separar en el análisis. En ese segmento social y político veo que hay una revisión muy grande. Bueno, la derrota ayuda, ¿no?, a reflexionar, a repensar qué hicimos mal, qué no hicimos, qué faltó. Todo eso está en brote, me parece a mí, o en pre-brote, ¿no? Está plantada. Guillermo, ¿cuál es la diferencia entre peronismo y kirchnerismo? Porque Néstor Kirchner decía, nos dicen kirchnerismo para desvalorizarnos. ¿Qué opinas vos? Bueno, mi amigo, el gran periodista Ignacio Zuleta, dice que es exactamente lo mismo. Y yo creo que es un matiz, porque, digamos, es una forma de vivir el peronismo que durante mucho tiempo fue bastante impostada, porque se sabe, por ejemplo, que Cristina Kirchner no era especialmente adicta a Perón ni a Eva. Bueno, Eva como figura histórica, mito, eso es relativamente manipulable, pero que no les gustaba Perón en la intimidad, se sabe que no les gustaba. Que estaban ahí porque ahí había votos y porque ahí había... Entonces, el peronismo es un fenómeno primero que antecede a los Kirchner, muy anterior. Desde ese punto de vista, los Kirchner es una anécdota en la historia. Y el peronismo tiene un contenido social, por supuesto también una expresión política. Esto es lo más problemático del peronismo, su expresión política, pero un fenómeno social muy extendido, muy profundo, que se va achicando conforme se van muriendo los que lo vivieron en forma directa. Y que tiene una idea de mejora social, de trabajo, sindicato, escuela, perfeccionamiento continuo. Todo eso está en la base histórica del peronismo. Vos sabés que yo no soy peronista, pero no podemos negar los ojos a la realidad. No, pero justamente cuando uno no es peronista tiene que saber lo que es el otro. Es decir, uno dice a veces, esto no me gusta. Bueno, para saber lo que no te gusta tenés que saber lo que te gusta y sucesivamente, ¿no? Entonces, no siéndolo, justamente a veces sabes más que otros que supuestamente lo son. Ahora, Guillermo, te quiero hacer una pregunta vinculado a todo esto. ¿El ajuste fue a la casta o fue directamente al pueblo? Y en relación a esto, ¿nació un nuevo relato, el de Javier Milei? Sí, a lo último, nació, está en construcción un nuevo relato, que es bastante complejo porque todo lo que se dijo en la campaña está siendo puesto en barbecho o reiterado a nivel de público, pero poco aplicado. Y respecto del tema de la sustancia del mileísmo, no es nuevo, no es nuevo, pero lo nuevo es cómo está funcionando. Eso sí es nuevo y hay que ponerle un ojo, ¿no? El mileísmo, ya es una exageración llamarlo así, el movimiento de ideas y personas que acompaña este proceso con Javier Milei en la presidencia, es un fenómeno que tiene un arraigo profundo que no se veía porque anidaba en la gente que menos habla de política. Tiene un contenido antipolítico, de hecho. Al denunciar a la casta, dice yo estoy afuera. Después la casta está intacta y respondo a la primera parte de tu pregunta. El castigo viene a la masa de los ingresos fijos. Claro. A los jubilados, a los asalariados, mucho más a aquellos trabajadores informales que no tienen los sindicatos que los defienden. Ahora, discúlpame, yo estoy fuera de la casta, pero en mi gobierno lo integra Patricia Burri, Luis Toto Caputo, con todo respeto lo digo, Luis Toto Caputo, quien coloca a Mauricio Macri, Schwarzenegger, que no tiene un cargo, pero a su vez en el DNU era la primera figura y ahora está en Cariló. Es decir, yo no integro la casta a nivel oral, oratoria, o a nivel ironía, como quieran manejarlo, que hoy estuvimos hablando de la ironía, pero formo parte clarísimo de la casta. Por momentos me pareciera que el presidente habla como si fuera panelista en lugar de presidente.
bueno, tiene una larga trayectoria como panelista, hizo su campaña desde ahí. Sí, sí, por supuesto. El eficacísimo eslogan de denunciar a la casta, hay que admitir que fue espectacular, que expresaba en realidad la reivindicación que la sociedad tenía contra la clase política, ¿no? Después nos podemos poner a discutir si es la clase, grupo, lo que sea, pero el segmento político estaba muy ensimismado en sí mismo, en resolver sus propios problemas, ¿sí? Entonces, calificar de casta, la definición de casta era suficientemente amplia y suficientemente oportuna como para pegar como pegó en la campaña. Después para ver si la castigás o no la castigás, tenés que por definirla más correctamente, y en la práctica no la han tocado. Si por casta entendemos a aquellos que poseen privilegios, ¿no es cierto? No la han tocado. Hasta donde yo vi, no la han tocado. Ahora, ¿esto no puede tener un efecto rebote o boomerang, Guillermo? Todo vuelve, todo se recicla, todo muy pertinente tu pregunta, Alejandra. ¿Y con esto qué va a pasar? Y bueno, eso, todo va a volver y todo se va a discutir, yo no tengo ninguna duda de eso. Sobre todo en un pueblo del nivel de la cultura política de la Argentina, que es alto, ¿no? Paxi. Pues sabés, Guillermo, te escuchaba, y todo esto me remite a un libro que salió publicado ahora y que está bastante comentado en Argentina, por lo menos es uno de los más vendidos en cierta editorial, que se llama Está entre nosotros, que lo coordinó Pablo Semán. Claro. Semán, y él plantea algo que me resonaba lo que te escuchaba a vos. Él lo que dice básicamente es que a diferencia de la característica que tuvo por ahí el auge en movimientos que hoy se los emparenta, ¿no? Tipo Donald Trump, tal vez Bolsonaro en alguna medida, o otros movimientos de extrema derecha en Europa, que tienen algún componente más identitario, ¿no? Por ejemplo, alguna reivindicación en contra de ciertas minerías o en contra del feminismo. Eso, dice, está en este fenómeno, pero no es lo principal, o no es lo único, sino que está sobre todo atravesado por la crisis económica y política, el desencanto, y sobre todo con el surgimiento dice esto básicamente, que hay como un cambio en la estructura económica y en las relaciones laborales, mucha informalidad, mucho cuentapropismo, esto es típico del votante de Rappi, digamos, y que sí. Milei lo que hace es conectar con una sensibilidad que estaba silenciada, pero que se estaba gestando ahí, que la gente tiende a pensar esto, yo me hago solo, el Estado solamente me molesta, y que eso es lo que, de alguna forma, dice, eso es más importante que el fenómeno Milei, en definitiva, porque eso es mucho más grande, ¿no? Nunca hubiera triunfado sin un cambio social de esa envergadura que muchas personas no lo estaban viendo. Pero a mí me hace llamar la atención porque yo me acuerdo de un artículo tuyo que mencionabas a Milei y a Grabois como dos factores como que están por fuera del sistema, digamos, de bicoalicional, y que de alguna forma había que prestarles atención. Bueno, terminó ganando uno de los dos, pero te quería preguntar eso, los dos de alguna forma, si es correcta la interpretación de Semán, hablaban sobre ese otro sector, que eran los excluidos, ¿no? Que es un sector, si se quiere, los informales. ¿Crees que ahí puede haber algo? ¿O cómo habría que pensar ese fenómeno si es que está pasando? Hay mucho de eso, porque ese segmento, que no tenía representación, es un segmento relativamente nuevo en la estructura social argentina. Creo que tiene que ver con lo que llaman los sociólogos norteamericanos los free riders, los corredores libres, digamos, ¿no? Sí. Que juegan la propia, ¿no? En una sociedad desestructurada, los chicos, estamos tomando tal vez un modelo un poco caricaturesco, pero el chico que pedalea en Rappi siente que no le debe nada a nadie, que todo depende de su fuerza, su gana y su entusiasmo, ¿no? Entonces, y que se gana la vida por derecha laburando mucho. Entonces, ese segmento estaba no representado. Ese a su vez es un segmento que es no quiero decir el desecho, pero es el resultado de la desestructuración de la sociedad laboral argentina. Pero vos sabés que hay algo interesante que plantean, es que tienen como cierta ética o cierta moral, vamos a decir, de la autoexplotación, te diría, como que ellos piensan que autoexplotándose y dando el máximo vos podés progresar más. El progreso es individual, esa es la idea. Y yo tenía unos amigos liberales en Mendoza que trabajaban en la bolsa, y un día fui a visitarlos para ver cómo era el trabajo ahí, y trabajaban parados frente a unos atriles, y le digo, ¿ustedes no se sientan? No, cuando trabajamos estamos de pie.
mira el antecedente de los chicos rápidos, es tal cual vos lo describís. Sí. No, es que Hay un cierto orgullo de ser, ¿no? Muy interesante. No, el libro de Semán no lo he podido sí. mirar todavía, es un error mío de ir a una librería y comprarlo, sencillamente, pero tengo me vi cuando lo presentó Pañi, sentado con Semán, es decir, estoy en auto de ese libro. Creo que hay que prestar atención porque describe una realidad sociopolítica que realmente existe, ¿no? No es una tarea académica en la luna, ¿no? Y a un punto lo que dice Semán es que esto, si bien es un fenómeno, es un segmento de la sociedad, esa ética como que trasciende, ¿no? Como que lo que dice en definitiva es que conecta muy bien con la experiencia muy atravesada por el mercado, si se quiere. Como que todos de alguna forma podemos tener una ideología. De hecho dice que hay muchas personas que piensan así y votan el kirchnerismo porque bueno, tienen otra valoración, otra apreciación de lo que está pasando, pero que en el fondo conectan más con ese tipo de discursos que de alguna forma Milei lo manifestó de una forma muy bruta, ¿no? Que, bueno, hay mucha gente exultante con este resultado, y a mí me parece pavoroso, pero bueno, pero que cree en eso y cree con autenticidad. Sí, pero está bajando ese número, me parece, Guillermo, ¿eh? Sí, estaban bueno, en un siempre te zamarrea, claro, estaban en un 56, ahora ya se pasó la imagen a un 45 y está en retroceso justamente por lo que estás diciendo, por la realidad que te zamarrea, que a mí me sorprendió, por lo menos al inicio, la salida de las cacerolas tan rápidamente. ¿A vos te sorprendió, Guillermo? Sí, en cierto sentido, por lo que decís vos de la rapidez, pero tampoco me sorprendió porque el cacerolazo está a la vuelta de la esquina todo el tiempo en Argentina. Sí, no, y más cuando se golpea la clase media, es indiscutible. Sí, yo vivo en San Telmo y sí, hay un cacerolazo en ciernes a cada momento, sí. Sí, pero bueno, eso expresa, además de a este gobierno, una actitud también sin representación, porque si tengo que salir a golpear una cacerola, quiere decir que mis representantes naturales no están actuando, ¿no? Exacto. O por lo menos para lo que en muchos casos yo lo voté, como te dicen muchos de sus votantes ahora, ¿no? Sí, o en contra incluso. Sí, en contra. Mi representante, claro, tal cual. Ahora, algo que dijo Pachi que me pareció interesante, todo me pareció interesante, pero quería rescatar que hay un video que lanzó Donald Trump 2024 en donde habla de primero Estados Unidos. Si tomamos el concepto de la derecha de Donald Trump, que muchas veces lo relacionamos con la derecha de Javier Milei, que yo no lo relacionaría tanto, porque él dice primero Estados Unidos. Ahora, ¿qué queda para la Argentina? Porque si hay algo que primero no está indiscutiblemente es Argentina. En ese spot publicitario deja claramente que lo primero es, y ojo, no es hablar en contra de Javier Milei, sino criticar, aunque sean 32 días, la velocidad también que se llevaron a cabo determinados hechos, porque se llevó rapidísimo un DNU que todos sabemos que no era el plan de Javier Milei, sino que estaba escrito para Patricia Bullrich, que se adecuó de otra manera, que era más gradual en el hecho de Patricia Bullrich, y Javier Milei lo adoptó de una manera de shock al respecto. Era un plan para Patricia Bullrich, por eso que estaba Sturzenegger, y hay que decir las cosas como son al respecto, pero hay algo que deja claro ese spot, que es primero Estados Unidos. La pregunta es, ¿estamos hablando de un mismo gobierno? En este caso, Javier Milei habla primero a la Argentina. Por ejemplo, Estados Unidos, es imposible para Estados Unidos que no exista la ley de compre, como acá que a través del DNU no está la ley de compre nacional. ¿Qué opinás vos, Guillermo? No, opino perfectamente que es una diferencia y creo que lo has percibido con gran precisión. Tienen elementos de lo que se llama, imperfectamente a mi juicio, populismo derecha, que son parecidos, manejo de medios, uso de emociones, en eso se pueden parecer, pero en los contenidos no sé si se pueden parecer, Guillermo, se quisieron copiar, porque cuando realmente, entre nosotros, vamos a ser sinceros, cuando hizo la apertura que dio de espaldas, tratando de montar algo que estaban todos insolados al estilo Estados Unidos,
el presidente trató de copiar algo y en algunas cosas las copias no son copio y pego, porque no están adaptadas a mí, ni están adaptadas a la cultura argentina. Entre otras cosas porque el día de la Asunción en Estados Unidos, pleno invierno, y están todos con unos... Claro. Están todos con unos abrigos tremendos ahí. Bueno, a ver, yo creo que pueden copiarse mecanismos de manipulación electoral, seguro que sí, y de hecho ocurre. Pero en materia de contenido político, Trump y Milei no se parecen mucho, me parecen. Tal como vos lo percibiste, y creo que es real, exactamente por lo que dijiste, porque Milei no está pensando a la Argentina como una entidad conjunta. Para él no existe la sociedad, existen individuos en un territorio. Entonces, si esos individuos no tienen entre sí un lazo de idioma, de cultura, de convivencia, de historia, de tradición, etcétera, y son todos contra todos, y el mercado es el que manda, bueno, eso no es Trump. Trump empezó un proceso de reindustrialización norteamericana que coincidió con la visión, la crisis estratégica con China, todo lo que quiera, que Biden no pudo frenar, al contrario, lo continuó. Sí. ¿Por qué? Porque era muy fuerte, tenía raíces profundas en Estados Unidos. Entonces, acá, si vamos a desmantelar lo que hay... A ver, acá el país no andaba bien antes de Milei. Sí, acá claramente, claramente. Muchas cosas, eso también hay que decirlo. Eso también hay que decirlo. Claro, tuvimos 4 años en donde 2 años aparentemente hubo un piloto de pandemia y después nos preguntamos dónde está el piloto. Solo Argentina. Pero agregale 4 y 8 y 12. Sí, bueno, sí. O sea, es una sucesión, ¿no? No es que cada tipo es un mundo aislado y cada gestión es un mundo aislado. Son sucesivas. Y son sucesivas y a veces cuando quieren enmendar la anterior la empeoran y así sucesivamente. Así hay que tomar la historia y así hay que analizar, porque de otra manera te quedas haciendo comentarios nada más, ¿no? Es decir, seguir el proceso es un poco buscarle el hilo que está en juego, ¿no? Bien. Pachi, ¿qué opinas vos del spot que acá obviamente llegó también a la Argentina, de Trump 2024? Bueno, es interesante que la alusión a America First, que es como Estados Unidos primero, que ya era un mensaje de su campaña anterior, y en realidad tiene un origen en la década de 40, que era un grupo fascista, que de hecho se oponía, o sea, que era muy aislacionista, la idea de que Estados Unidos no tenía que participar en la guerra, y tenía un componente fascistoide, digamos, ¿no? O sea, eran fascistas, era abiertamente fascista, no es que era una cosa así que no parecida, son interpretaciones. Que recuperen esa frase, por más que no es fascista, pero es raro, digamos, ¿por qué decide tomar eso? También hubo otra cosa rara que hizo Donald Trump, que es que dijo hace poco que los inmigrantes contaminan la sangre del pueblo americano y tuvo que salir a aclarar que nunca había leído a Hitler. Lo hace de una forma de provocación, que en ese sentido se parece mucho a Milei, y de hecho se parece a algo que planteaba Murray Rothbard, que es un poco el inspirador de Milei, que esta idea de que tenías que salir y armar tal nivel de escándalo que sacuda el sistema político. Entonces, en eso se parecen. Después sí, las políticas son muy distintas. Donald Trump tiene un estilo más nacionalista en todo el sentido de la palabra, claro. Aunque tal vez la rebaja de impuestos a los más ricos puede tener algún punto en común con ciertas cosas que quiere hacer Milei. Pero después sí, la verdad es que son países muy diferentes y sobre todo son totalmente diferentes. Están en 2 polos opuestos de la geopolítica, ¿no? Pero vos tenés que enfriar la economía y acá el pobre cada vez es más pobre, el indigente cada vez más indigente, el pobre pasa a ser indigente, la clase media está pulverizada. Esto es lo que está pasando hoy. Vamos a sincerar lo que es responsabilidad del gobierno anterior, más el otro. Estamos absolutamente de acuerdo, pero si seguimos echando la culpa al pasado, en lugar de vivir el presente y el futuro, así no se puede conducir un país. Entonces, todos sabíamos la papa caliente que se tomaba en la República Argentina. Hoy las medidas que se han tomado son medidas indiscutiblemente que pulverizan a una clase y a su vez bajan aún más y retrotraen la otra, con el problema, porque vos me podés decir ajusta, Alejandra, bueno, ajustemos, tenemos que ajustar el déficit que ya se dijo para el Fondo Monetario Internacional, que el déficit fiscal iba a ser de tanto, ¿a costo de qué? A costo del pueblo, no de la casta, pero así es como un supuesto acuerdo, porque
porque la verdad que no había nada que acordar con el fondo, ya se sabía lo que iba a acontecer, lo que dice el fondo, esclavos al respecto y listo, no estamos haciendo otra cosa, con tal de que nos bajen, es decir, la visión es un poco así, pero si vos me decís que generás producción y trabajo, o que vale la industria nacional, o que industrializás, aquí tenés un vocero presidencial que dijo que la industria textil era casta. Adorni llegó a decir que la industria textil era casta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Llegó a decir que el dólar blue sube porque no se trata el DNU en el Congreso. Miren que yo creí que más mala que Cerruti no iba a haber, es decir, no estoy diciendo que Cerruti fue una genialidad al respecto. No será que la función hace el hábito hacia el monje en ese caso, habrá que aprender. Muy bueno, muy agudo, Alejandra, muy bien. Y bueno, creo que este es un poco el punto. ¿Qué opinás vos, Guillermo? No, eso exactamente, sí, coincido completamente contigo. Añadiría que bueno, que siempre es a la criolla, ¿no? Es decir, este tema del día a día, cuando vos no tenés una línea política, solo líneas argumentales para la manipulación, para salir el paso, bueno, haces el ridículo 2x3, ¿no? Porque la realidad un día te tira para un lado y otro día te tira para otro. Entonces, ese recurso que tiene Milei de reportar al Dios mercado es también una forma de escape. Claro. Pero bueno, pero el vocero no parece haberse enterado. A lo mejor los voceros la tienen muy difícil también, digámoslo. Hay que explicar lo inexplicable todos los días. En fin, no es que yo quiera ser bueno con los voceros, quiero entender. Bueno, pero ¿sabés lo que pasa, Guillermo? No te pongas el saco o el traje de vocero. A ver, quiero decir algo al respecto. Las camisas y los sacos del vocero es industria nacional, así que la palabra industria le tendría que haber costado menos decirla. Hizo 2 segundos de silencio para decir industria, no le salía industria, no era algo que le salía. A ver. ¿La tenía atragantada o no le venía a la cabeza? No, estaba atragantado, indiscutiblemente. Pero ahí notás claramente que hay una incertidumbre muy grande. ¿Qué querés que te diga? Hay una incertidumbre. Y después, ¿cuándo? A ver, Guillermo, ¿cuándo en tu vida creíste que un presidente de la nación iba a salir un domingo a las 14 horas en una radio que se siente bien, en un programa de deporte? Ahí ya te marca que algo está pasando, porque el día anterior se hablaba de un complot entre Mauricio Macri y Victoria Villarroel para que después asuma Victoria Villarroel, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es como que sentís que hay más manotazos de ahogado, que la incertidumbre es cada vez más grande, que los que más tienen posibilidad de hacer más negocios, porque hoy tenés dólares y comprás lo que querés. Ahora, el que quiere alquilar te dice $200 como diciendo agua, y para nosotros es 200.000 pesos y más porque está el 1.100 y algo. Es decir, el que necesita alquilar hoy no puede alquilar, entonces somos todo un B&B estadounidense al respecto. Y sí, tal cual. Cuando vos estás en una actitud de patear la pelota afuera, de plantear siempre un tema nuevo, aparece esta cosa de la intriguilla. La Argentina ha sido siempre muy fecunda en crear manejos de palacio, todo. La Argentina vive de eso, una parte de la Argentina, ¿no? Vive pensando de que acá hay tipos que te explican con toda seriedad lo que va a ocurrir, que por supuesto no ocurre, y no impide que la semana siguiente te cuente otra. Eso es muy típico, ¿no? Yo creo que Macri está haciendo un esfuerzo para que Milei lo tenga en cuenta. Esta es mi hipótesis, no es que está fragoteando nada. Y creo que Villarroel está en su rol, tratando de cumplirlo. A ver, no la veo en rol de conspiradora. Yo creo que a Villarroel la acercaron absolutamente. Iba a ser parte del Ministerio de Seguridad, está Patricia Burri. Iba a ser parte del Ministro de Defensa, está Petri. Ojo, yo no estoy en la piel de Villarroel, no tengo la menor idea de lo que piensa, estoy mirando de afuera y tirando un poco alegremente lo que me parece, ¿no? Pero no, hay que mirar los hechos y ir viendo la tendencia.
La tendencia es que la inflación no fue frenada, sino impulsada por este gobierno. No fue frenada, sino impulsada por este gobierno, porque le resuelve el problema a las finanzas públicas. Entonces, eso... Ahí está. Y ahí entendés por qué está en silencio Marra, porque le viene fantástico. Bueno, sí, creo que los negocios de Marra van en otro camino, sí. No, pero digo, yo esto hay que decirlo, porque el modo de ejecución de una política también se puede calificar como criminal, y yo en este caso lo califico de criminal. Digo, con la inflación criminal que tenemos, si la dejas correr y le das gas, olvídate. ¿Qué opinás vos, Pachi? No, esto que acabas de decir, Guillermo, me parece clave porque creo que también en un momento habrá que hacer una discusión sobre esto de que durante mucho tiempo se hizo mucho énfasis en la importancia de la corrupción, que es un tema importante, digamos, pero muchas veces cuando se habla de periodismo económico se habla más de corrupción que de política, o de periodismo económico no, pero de periodismo político, digo, pero no, económico también. Y muchas veces no necesitas hacer un acto tipo con bolsos por la noche para hacer un saqueo de un país, ¿no? O sea, hay formas mucho más eficientes y mucho más potentes de saquear un país a través de métodos legales, ¿no? Entonces ahí también eso es interesante. Pero me quería quedar con algo que dijiste, Alejandra, de que estaba cayendo la popularidad de Milei. A mí algo que me impresiona es que empezó como con una especie de ímpetu bestial, parecía que se llevaba a todo el mundo puesto políticamente, y ahora da la sensación de que se está desinflando muy rápido. Y quería saber, Guillermo, esto cómo lo ves, si tenés esa impresión, y no sé, es medio especulativo esto, pero ¿qué puede pasar en función de los dos instrumentos políticos que lanzó, que eran la ley y el DNU? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué interpretación haces? Yo no percibo ese desgaste todavía, la verdad. Lo preveo, pero no lo percibo. Entonces, mientras no lo percibo, tengo que decir que no lo percibo. No puedo decir lo que yo creo que va a ocurrir como un dato. Para nada. Pero sí, yo creo que en la esencia del programa, desmantelar lo que está, allanar, el tema del área pesca es de terror, por ejemplo. Es aniquilar una industria pesquera para cobrar derechos de pesca, como hacen los isleños con la zona que tiene ocupada Gran Bretaña del Atlántico, o sea, ingresos fiscales y nada más. Es una cosa de locos, ¿eh? Eso es una cosa de locos que no resisten ningún análisis. En el DNU y en la ley hay de todo. Ese desorden a mí me parece que es más que la expresión de un desorden mental, es un intento de meter todo, que se discuta todo y vamos andando y después negociamos. Pero, por ejemplo, meter el Fondo Nacional de las Artes, que es una entidad prestigiosa que cumple una función, por supuesto que tendrá sus cosas que hay que ajustar y mejorar, desde luego. Meterlo como para ser liquidado por una cosa personal de Sturzenegger es increíble. Es increíble, es horrendo. Y así hay un montón, porque yo no me tomo el trabajo de leer esos dos instrumentos, porque no es mi tema. Cuando dice anúlese la ley tal, no estoy en condiciones de ir a ver la ley tal, estoy leyendo los comentarios sobre. Y es interesante también ver que hay segmentos de la opinión en Argentina que salen a apoyar bastante decididamente algo que es a instrumentos jurídicos que son muy discutibles en lo jurídico, pero como diciendo está bien, es lo que hay que hacer, por acá vamos, este es el camino, ¿no? También, o sea, acá se están jugando fuerzas. Por ejemplo, en esto de las fuerzas, también hay declaraciones que son muy polémicas, como por ejemplo Adolfo Aristayán, que dijo, hay que ganar la calle hasta que caiga el gobierno. Es decir... Bueno, que empiece en la calle él y veremos. Claro, por eso que te lo iba a decir, Guillermo. Ahora, ¿qué opinás hablando de la calle de el 24, la CGT y el paro general, que hoy otro de los temas del día de hoy, porque es fantástico? A ver, todo en los medios de comunicación pasa por qué es lo que está pasando con esto de la ley ómnibus, y en realidad el pueblo está cada vez dejando de comer más. Es decir, como si todo fuera la ley ómnibus, y encima el gobierno hoy intimó a camioneros a que pague 40 millones por los gastos de la protesta en tribunales. 40 millones de pesos. Es decir, me parece tanto espejito de color que te venden el espejito de color de
la ley, el espejito de color de que van a sancionar a camioneros por 40 millones, que se cagan de la risa, empecemos a sincerarnos entre nosotros y a sacarnos la careta. Creo que Pablo Moyano se divierte muchísimo con este tema, y no se trata lo profundo, lo que realmente le está pasando al pueblo. Entonces vos ves, TN y La Nación que están parapetados con la ley ómnibus, o si no, lo de esto de los 40 millones. Después tenés también a C5N con otros delirios del otro polo, porque esto no es grieta, es polarización, que es distinto, porque en una grieta todavía hay una posibilidad de algo que se abre, pero que tiene una raíz. Eso es una grieta. Acá es polaridad absoluta. Pero en relación a lo que estabas diciendo, Guillermo, te quería preguntar sobre qué opinás del paro de la CGT este 24, en donde muchos te dicen, pero si no paró durante 4 años cuando tenías, que es verdad, tenías 2 dígitos de inflación mensual, 3 dígitos de inflación interanual, y ahora el paro. El inventario de las ausencias del movimiento obrero puede llegar a ser abrumador, pero el movimiento obrero tiene todo el derecho del mundo, si ve afectados sus intereses, a plantear un programa de lucha. Se dice que es inoportuno, que apenas empieza, que antes no lo hicieron. Todo eso puede ser cierto, pero no elimina lo central, que es la necesidad de preservar las condiciones de vida y de trabajo de los gremios. El problema del movimiento obrero organizado, que cada vez suena más chirle ese tema de organizado, porque hay miles de sindicatos en vez de uno solo programa de producción como debía ser y demás, es que representa una porción pequeña de la población económicamente activa. Claro. Que no va más allá del 30 o 40%. En consecuencia, entre son los trabajadores informales los que no están representados ahí, y de golpe, si se dan las condiciones políticas, capaz que están ahí ese día cuando la CGT los convoca, pero no pareciera una jugada estratégica. Sí, legítima. Hay un tema de oportunidad política que yo no estoy en condiciones de evaluar hoy, pero tienen todo el derecho del mundo de plantearlo. Guillermo, ¿y dónde está el radicalismo? Qué buena pregunta. Yo me estaba haciendo preguntas parecidas estos días. Que el viejo partido de Alem, el partido de Irigoyen. Sí. ¿Dónde está? El partido de Alfonsín. Si ¿dónde están? Un poco más. Sí. Y no, tiene un problema. Tiene un problema porque la masa de votantes del radicalismo acompañó a Milei. Esto no lo pueden ignorar sus dirigentes. Ni el chico de Loredo en diputados, ni Lustó en el partido. Bueno, no está. A tu pregunta de dónde está, y no está. Lo hablo con mis amigos radicales genuinos de toda la vida, que fueron y están desolados. ¿Y no se puede armar una multisectorial o algo que los nuclee? Se pueden hacer muchas cosas. La pregunta es por qué no la están haciendo. Sí, ¿por qué? Yo no tengo la respuesta. Sí sé que están en mora. Bueno, pareciera que hay una tendencia en el Congreso también a conciliar, a buscar, a ver de frenarlo, de corregir. El DNU no me parece que lo vayan a tratar siquiera. Y la ley ómnibus, bueno, a lo mejor queda convertida en una combi, no sabemos. Eso ocurrirá en el paso del proceso. Bien. Pero bueno, ahí se han creado bloques nuevos. Es una dinámica que está en proceso, así que yo no sigo muy de cerca el Parlamento, pero sí veo que hay un proceso, o sea que hay que prestar atención. ¿El radicalismo perdió su esencia desde que se sumó al PRO? Qué buena pregunta. Bueno, de algún modo ya venía muy licuado, ¿no? El radicalismo tiene un ideario republicano muy sólido y tiene conductas gubernamentales de allanarse finalmente siempre al modelo económico que le propone el sistema mundial. Entonces, porque no fue otra cosa las gestiones durante el propio Alfonsín, no en el caso de Grispun, que estaba contra pelo del mundo
y no pegaba una, a pesar de la cercanía de amistad que tenía con el presidente, sino del equipo de la CEPAL que desembarcó ahí. Y después con De la Rúa lo mismo, es decir, en lo económico es un partido conservador que no tiene una política nacional. Curiosamente alimenta en su ideario una idea de nacionalismo económico, digamos, ¿no? Reivindica la ley Doña Tibia de Ilia, qué sé yo. También reivindica la anulación de los contratos petroleros, lo que sigue siendo inexplicable porque la experiencia ya demostró que fue un error terrible. Y lo reivindican porque son cosas que están instaladas ya de manera de quiste, son esas cosas, y que venir alguien muy potente y con mucha autoridad moral para decir, muchachos, repensemos esto. Bien. No ocurre. Pachi, te dejé la primera y la última pregunta. Vamos. No, solamente recién hicimos un paneo de muchos temas que están, bueno, evolucionando, ¿no? Y que es pronto todavía para saber. Yo creo que una de las respuestas de dónde está el radicalismo, dónde están todos estos factores, también es muy pronto, es como todavía en un estado medio de shock. Pero entonces te quería preguntar a vos, Guillermo, si tuvieras que arriesgar, digamos, ¿qué tema habría que estar prestándole especialmente atención? ¿Cuál dirías, no? ¿Dónde te parece que va a ser como lo principal en los próximos meses, digamos, para no hacer demasiada proyección? Bueno, yo siempre pienso que la cuestión social es lo principal, pero en mi cabeza, ¿no? Puede no estallar, la gente está muy mal, muy mal, muy mal. No, yo pensaba que lo de la pesca puede ser un punto de inflexión, porque ahí se sumó todo el mundo, no solo la industria, los sindicatos, las cámaras, los barcos, sino además fue muy interesante de ver, porque yo lo seguí de cerca, porque tenía posibilidad de seguirlo de cerca, que el gobernador de Chubut, claro, Torres, Nacho Torres y el intendente Mar del Plata vieron la fuerza que tenía el movimiento, y trataban de liderarlo, pero ¿cómo? Usando el aparato de comunicación para ponerse por arriba. Claro. Es muy fuerte, porque es muy genuino y está amenazado in toto. No es que le van a ajustar un manguito, ¿no? Lo van a hacer polvo, si se puede. Al punto que Guillermo Franco, el ministro del Interior, dijo, bueno, la ley está en el Congreso, fue al Congreso para discutirse, abriendo una puertita que corresponde a su función de ministro del Interior, y después, nada, el vocero, bueno, ya hablamos del vocero, no insisto. Entonces, como que te dejan y dices, pero vamos a volver con esto. Si siguen adelante, ahí va a haber un punto de ruptura, a mi juicio, importante. Dicen también que, bueno, es menos visible el tema de los bosques nativos, de terror. Van a abrir el juego, a aniquilar bosques. Bueno, ese es un tema también a seguir, pero no está muy a la vista. Bien. Por último, yo te quiero preguntar, Guillermo, ¿vos sos miembro de la Fundación Frondizi? Sí. ¿Qué representa la Fundación Frondizi? Estoy en el consejo de administración, sí. ¿Qué representa la misma, Guillermo? La Fundación Frondizi es una institución que se creó hace muchos años el nombre completo es Centro de Estudios Presidente Arturo Frondizi. Bien. O sea, primero centro de estudios, un lugar de reflexión y de reivindicación o recuperación y revisión también de la gestión de Frondizi, y lo que dice del presidente Frondizi, lo que implica tener en cuenta no el Frondizi anterior ni el Frondizi posterior, sino esa gestión que implica tener en cuenta los aportes que hizo el grupo integracionista de Frigerio, que se incorporó al gobierno y le dio la impronta desarrollista, ¿no? Bien. Así que es muy interesante, esa es su función, digamos, ¿no? Como todas las instituciones que viven de su propio esfuerzo, tiene siempre dificultades materiales, no recibe subsidios, todo eso, pero bueno, es como que sí, así son las cosas. Tristemente. Un cariño muy grande, Guillermo, como siempre, un verdadero placer, un lujazo tenerte. Abrazo, maestro. Muchas gracias, Alejandra. Chao, Pachi, un abrazo. Chao. Y estuvimos con él, politólogo y periodista, miembro de la Fundación Frondizi, editor y colaborador permanente de Visión Desarrollista. Estuvimos con Guillermo Ariza. Cerramos un nuevo episodio de visiondesarrollista.org en ¿Qué le digo? Con Alejandra Piaggi. Pero antes de cerrarlo, igual lo voy a despedir a Pachi, codirector y editor general de Visión Desarrollista, ingeniero y periodista. ¿Cómo ha finalizado, Pachi? ¿Cómo se siente? ¿Qué programita,
Sí, intenso, tocamos todos los temas, así que nada, seguiremos, ¿no? Pero muy, muy interesante. Creo que hemos tenido www.visiondesarrollista.org en todos los distintos tipos de notas periodísticas que hacen a lo nacional, a lo internacional y también a lo político, económico como social. Hemos tenido un ping-pong absoluto. Hasta la semana que viene, mi querido Francisco Paxi Pachi Uranga. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Abrazo. Y ahora sí, llega el momento de nuestra despedida, de decirte hasta mañana. Mañana volvemos, mañana nos encontramos, obviamente aquí en el éter de FM 94.9, sino también por Radio Cristal, una fusión perfecta, como dice nuestro eslogan, FM Radio Cristal 94.9. Por eso, que nos sintonizás por FM 94.9 y si no, a nivel nacional como internacional, www.fmradiocristal.com.ar. Yo he sido Alejandra Piaggi. Chao, gracias, los amo.